La sala del tribunal estaba inquietantemente silenciosa cuando Emily Carter, de 7 años, cruzó las pesadas puertas de madera, su pequeña mano sosteniendo la correa de Rex, un pastor alemán con una cicatriz irregular que recorría su costado. Cada mirada en la sala seguía a la niña mientras avanzaba hacia el estrado de los testigos, sus pasos vacilantes pero decididos. El juez Mark Sullivan, un hombre experimentado con años en el ámbito legal, se inclinó ligeramente hacia adelante, observando a la pequeña con una mirada calculada. Sabía que todo el peso del caso descansaba sobre sus frágiles hombros. Emily era la única testigo de un intento de llevarse a alguien, un caso que, si se manejaba bien, podría encerrar a un hombre peligroso por mucho tiempo. Pero había un problema. Emily no había dicho ni una palabra desde aquel incidente. Al otro lado de la sala, Richard Hale estaba sentado en la mesa de la defensa, su expresión tranquila, casi arrogante. Este ingeniero de software de 43 años, de apariencia común, había sido arrestado después de que un testigo lo ubicara en la escena donde intentaron convencer a Emily de ir con alguien. Sin embargo, su defensa era fuerte. No había pruebas físicas ni confesión, y un testigo que no podía hablar. Su abogado ya había preparado una estrategia basada en cuestionar la capacidad de la niña traumatizada para identificarlo. Pero entonces pasó algo. Cuando Emily se acomodó en la silla de los testigos, sus ojos verdes se encontraron con los de Richard Hale. Sus pequeños dedos temblaron al hacer un movimiento sutil, apenas perceptible para alguien sin experiencia. Era una señal silenciosa, una que había aprendido tras semanas de terapia. Solo 2 seres en la sala la captaron, Rex y el juez Sullivan. La reacción de Rex fue inmediata. En el momento en que los dedos de Emily se movieron en esa súplica silenciosa por ayuda, el cuerpo del perro se tensó, sus orejas se alzaron y sus músculos se contrajeron como un resorte listo para saltar. Un gruñido bajo y profundo resonó desde su pecho, un sonido de advertencia, de reconocimiento. Sus ojos marrón dorados se fijaron en Hale, firmes y penetrantes. Esa reacción provocó una ola de incomodidad en la sala. Un murmullo se extendió entre los espectadores, susurros de curiosidad llenando el aire. Algo en el comportamiento del perro tocó una fibra sensible. No era solo un animal de apoyo bien entrenado, reaccionando al estrés de su dueña. Era algo más profundo, algo instintivo. La mano del juez Sullivan golpeó el mazo con fuerza, el sonido seco retumbando como trueno en la sala. «Este tribunal tomará un receso de 15 minutos», anunció, su voz cargada de una urgencia poco común. La fiscal Jenna Collins le lanzó una mirada confundida, pero él no la miró. En cambio, sus ojos se posaron en Emily, quien se aferraba a Rex como si fuera su salvavidas. Algo importante acababa de ocurrir, y él necesitaba entender qué era antes de que el juicio siguiera adelante. Mientras la sala se vaciaba, Sullivan permaneció sentado, su mente acelerada. Había visto muchas cosas en sus años como juez, pero nunca un perro de terapia había reaccionado con tanta certeza. ¿Qué había reconocido Rex? Y más importante aún, ¿qué significaba eso para el caso? Afuera, en el pasillo, Emily se arrodilló junto a Rex, sus pequeñas manos agarrando su pelaje con fuerza. Su madre, Sarah Carter, se inclinó a su lado, alisando el cabello liso de la niña con dedos temblorosos. «Cariño, ¿estás bien?», susurró. Emily no respondió. No hacía falta. Su agarre en Rex se apretó más, su pequeño cuerpo pegándose a su costado. Jack Monroe, el investigador principal del caso, observaba desde unos pasos de distancia. Un agente del FBI curtido, con décadas de experiencia, Monroe tenía un instinto que rara vez le fallaba, y ahora le decía que lo que acababa de pasar en esa sala lo cambiaba todo. Se acercó al juez Sullivan. «Algo asustó a ese perro», murmuró en voz baja. «Apostaría mi placa a que reconoce a Hale de algún lado». Sullivan suspiró lentamente, sus ojos azules entrecerrándose. «Entonces, necesitamos averiguar de dónde». Mientras tanto, en la sala privada de la defensa, Richard Hale estaba frente a su abogado, Michael Graves. Cuando se quedaron solos, la confianza engreída en el rostro de Hale se transformó en algo más frío. Sus dedos tamborileaban sobre la mesa mientras repasaba el momento en su mente. La niña no había hablado, pero el perro había reaccionado. «Ella sabe», murmuró por lo bajo. Graves arqueó una ceja. «¿Qué?». Hale forzó una sonrisa pequeña. «Nada», dijo, pero su mente ya estaba en marcha. «Ese maldito perro».
No había considerado que el animal fuera un problema, pero ahora se daba cuenta de que Rex podría ser la clave para que todo se desmoronara. Cuando el receso de 15 minutos llegaba a su fin, el juez Sullivan se ajustó la toga y respiró hondo. No creía en las coincidencias, y algo le decía que Rex acababa de darles la pista más importante del juicio. Era hora de investigar más a fondo. Por primera vez desde que empezó el caso, sentía que las cosas estaban cambiando. Antes del silencio, antes del miedo que le robó la voz, Emily Carter era una niña llena de vida y charlatana. A sus 7 años, era el tipo de pequeña que llenaba una habitación con historias sin fin, sus ojos azules brillando de curiosidad y travesura. Le encantaban los cuentos de hadas, los peluches, y cómo su madre le leía historias antes de dormir con voces diferentes para cada personaje. Nunca había conocido el miedo hasta esa tarde fatídica. Había sido un día de primavera perfecto, de esos en que el aroma de las flores recién abiertas llenaba el aire con una dulzura que invitaba a salir y disfrutar del sol. El aroma de las flores flotaba en el aire y el sol cálido dibujaba rayas doradas en el patio trasero. Sarah Carter miraba a su hija desde la ventana de la cocina, una sonrisa asomándose en sus labios mientras Emily giraba en el césped, su vestido azul claro abriéndose como el de una bailarina. David Carter llegaría a casa en unas horas, y ella dudaba entre empezar la cena o esperarlo. Debería haber sido una tarde normal, debería haber sido segura. A las 3:42 de la tarde, el teléfono de Sarah sonó. Era su hermana llamando desde otro estado, y ella entró a la casa pensando que sería una charla rápida. 4 minutos, eso fue todo lo que tomó. Cuando volvió al patio, la puerta estaba entreabierta. Un escalofrío de terror recorrió su cuerpo. Su respiración se detuvo mientras buscaba a su hija con la mirada. Emily seguía ahí, pero no estaba sola. Una camioneta negra esperaba cerca de la acera, con la puerta lateral apenas abierta. Un hombre estaba arrodillado junto a Emily, su sonrisa extrañamente amable. «Tengo cachorritos en mi camioneta», decía con voz suave y ensayada. «Son especiales. Necesitan a una niña que los cuide. ¿Te gustaría verlos?» El mundo de Sarah pareció detenerse. Sus instintos gritaban antes de que su mente entendiera qué pasaba. Su voz cortó el aire. «Emily». La cabeza del hombre se alzó de golpe. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por algo frío y calculador. En un instante, intentó convencer a Emily de ir con él tomándola del brazo. Ella se quedó paralizada, no gritó, no se resistió, solo lo miró con ojos grandes y sin parpadear, como si un miedo profundo la hubiera inmovilizado. Al otro lado de la calle, Martha Jenkins, una enfermera jubilada paseando a su pequeño perro, vio todo. Su voz, gastada por los años pero firme, resonó. «Oye, déjala en paz». El hombre dudó. Su agarre se aflojó por un segundo. Eso bastó. Emily soltó su brazo y corrió hacia su madre. Sarah la levantó en brazos justo cuando el motor de la camioneta rugió. Los neumáticos chirriaron contra el pavimento y el vehículo se alejó a toda velocidad, dejando marcas negras en la carretera. Sarah abrazó a Emily con fuerza, su corazón latiendo desbocado contra sus costillas, pero Emily no lloró, no dijo nada. Solo hundió su rostro en el hombro de su madre y tembló. La policía llegó en minutos. El detective Jack Monroe, un investigador experimentado del equipo de casos infantiles del FBI, tomó el control de la escena de inmediato. Con su cabello canoso y ojos cafés atentos, reflejaba años persiguiendo pistas. Había visto este patrón demasiadas veces. «Encaja con el perfil», murmuró Monroe, hojeando un cuaderno gastado. 4 niños se han perdido en los últimos 18 meses, todos abordados cerca de sus casas, todos atraídos con promesas de cachorros. Su compañera, la agente Lisa Grant, se arrodilló junto a Emily, su voz suave pero firme. «Cariño, ¿recuerdas cómo era ese hombre?» Silencio. Sarah apartó el cabello liso de Emily con manos temblorosas. «Tranquila, estás a salvo ahora. ¿Puedes decirle a la agente cómo se veía?» Las pequeñas manos de Emily apretaron la blusa de su madre, pero no habló, no asintió, no negó con la cabeza. Era como si alguien hubiera apagado su voz por completo. «No ha dicho ni una palabra desde que la levanté», susurró Sarah, el miedo colándose en su tono. «No quiere hablar». La agente Grant cruzó una mirada con Monroe. «Mutismo selectivo», dijo en voz baja. «Una reacción al trauma». Monroe suspiró frotándose la frente. «Sin una declaración no tenemos mucho. La descripción es vaga. Un hombre, una camioneta negra. Podría ser cualquiera.
Martha Jenkins, que había presenciado el intento, dio un paso adelante. Anoté parte de la placa, dijo con decisión. Las primeras 3 letras, y KZ. Los ojos de Monroe se clavaron en ella. Eso es algo. Sarah, aún sosteniendo a Emily, sintió una oleada de impotencia. Su hija, antes tan llena de vida, se había encerrado en sí misma. En los días siguientes, todo empeoró. Emily dejó de jugar, de pintar, se negaba a salir de casa, se sobresaltaba al ver autos pasar. Apenas dormía, y cuando lo hacía, sus noches estaban llenas de pesadillas silenciosas, su pequeño cuerpo luchando contra amenazas invisibles. Sus gritos nunca llegaban, solo jadeos de miedo que despertaban a sus padres en la madrugada. Sarah y David probaron todo, cuentos, comida favorita, su conejito de peluche adorado. Nada funcionó. La niña que conocían se alejaba más y más. Una noche, Sarah se sentó frente a David en la mesa de la cocina, sus ojos vacíos por el cansancio. El terapeuta recomendó un animal de apoyo, dijo en voz baja. Un perro de terapia. David pasó una mano agotada por su cabello corto. ¿De verdad crees que eso ayudará? No sé, admitió Sarah, pero estoy dispuesta a intentar cualquier cosa. Ninguno de los dos imaginaba cuánto cambiaría todo con esa decisión, porque aunque Emily había perdido su voz, había alguien que aún podía escucharla, y su nombre era Rex. El aire dentro del Centro de Rehabilitación Animal de la doctora Laura Bennett estaba cargado con el olor a desinfectante y el aroma terroso del pelaje. La sala estaba tranquila, salvo por el tic-tac rítmico del reloj y el ocasional rasguño de garras contra el suelo de baldosas. En una gran cama ortopédica cerca de la ventana, un pastor alemán descansaba inmóvil, sus ojos marrón oscuros siguiendo cada movimiento con una calma que parecía llenar el espacio. El lugar estaba cargado de una intensidad tranquila. Se llamaba Rex y alguna vez había sido uno de los mejores perros policía de la ciudad, un animal cuyos instintos y entrenamiento habían salvado vidas, pero ahora llevaba las marcas de su sacrificio. Una cicatriz notable recorría su lado derecho, un recuerdo permanente de una noche difícil. Hace 3 años, durante una operación para rescatar a un menor en peligro, Rex se lanzó sin dudar hacia un sospechoso que intentaba hacer daño. El hombre intentó detenerlo y lo lastimó, dejándole una herida profunda. Rex logró calmar la situación aunque quedó afectado. Sin embargo, en los meses siguientes, la herida no sanó del todo. Su movilidad quedó limitada y el departamento, con poco presupuesto, tomó la dura decisión de retirarlo. Lo habían puesto en una lista para sacrificarlo, considerado no apto para el servicio. Ahí fue cuando Laura intervino. La doctora Laura Bennett llevaba años dirigiendo un programa de animales de terapia, enfocándose en casos donde podían ayudar a personas con momentos difíciles. Cuando supo de Rex, luchó por adoptarlo, convencida de que su mente ágil y lealtad firme aún tenían mucho que ofrecer. Y ahora estaba a punto de comprobarlo. Sarah Carter estaba sentada nerviosa en una silla, sus dedos apretando la tela de sus jeans. Emily, de 7 años, se escondía detrás de ella, asomándose por el hombro de su madre. La niña no había hablado desde el incidente hace 2 semanas y, aunque había ido a terapia, nada había logrado sacarle una palabra. Laura se puso a la altura de Emily, su voz suave. Hola Emily, me llamo Laura. Trabajo con perros muy especiales, perros que ayudan a niños que han pasado por cosas difíciles. Emily no dijo nada. Sus ojos verdes se desviaron hacia el gran pastor alemán a unos pasos. Rex estaba sentado con paciencia, sus orejas levantadas, pero no se acercó. Solo la miraba, su presencia calma y sin presión. ¿Te gustaría conocerlo?, preguntó Laura. La niña no respondió, pero tampoco huyó. Eso era un comienzo. Sarah alisó el cabello liso de su hija. Es un perro muy bueno, cariño. Antes era un perro policía como los de tus libros de cuentos. Laura hizo un gesto a Rex y dio una orden bajita. Quédate. El pastor alemán ni se inmutó. Laura miró a Emily otra vez. No tienes que acercarte si no quieres. Rex va a esperar aquí, pero si te sientes lista, puedes estirar la mano y él vendrá a ti. Emily dudó por largos momentos, inmóvil. Luego, poco a poco, salió de atrás de su madre. Su pequeña mano se alzó, tímida pero decidida. Rex se quedó quieto, esperando la señal final. Cuando Laura asintió, él bajó la cabeza despacio y dio un paso cuidadoso hacia adelante, luego otro. Cuando su aliento cálido rozó la palma de Emily, algo cambió. Los dedos de la niña se curvaron ligeramente
acariciando el pelaje grueso del perro. La conexión se hizo. Sarah soltó un suspiro suave, llevándose una mano a la boca. Era la primera vez que Emily se acercaba a algo o a alguien desde el incidente. Lágrimas llenaron sus ojos mientras susurraba: «Oh, pequeña». Los deditos de Emily se hundieron más en el pelaje de Rex, agarrándolo como si fuera lo único firme en un mundo que se había vuelto aterradoramente incierto. Laura sonrió. «Qué buena, Emily. A Rex le gustas». La niña no dijo nada, pero no lo soltó. En las siguientes semanas, Rex y Emily se volvieron inseparables. En casa, ella pasaba horas a su lado, sus manos trazando la cicatriz en su costado. Cuando las pesadillas la despertaban a medianoche, era el latido constante de Rex lo que la calmaba. Aunque aún no hablaba, empezó a dibujar otra vez. Imágenes simples con crayones de una niña y un perro juntos frente a figuras oscuras. Una tarde, mientras estaba en el suelo de la oficina de Laura viendo a Rex hacer un truco sencillo, pasó algo increíble. «Buen chico», susurró Emily. Las palabras fueron tan suaves que por un segundo Sarah pensó que las había imaginado. Pero al girarse, vio a Emily mirando a Rex, sus labios apenas abiertos, sorprendida, como si ella misma no creyera lo que había dicho. Lágrimas llenaron los ojos de Sarah. No era mucho, pero era un comienzo. Laura puso una mano gentil en el brazo de Sarah. «Confía en él», murmuró. «A veces, la confianza es el primer paso para recuperar la voz». Sarah apretó su mano. «Entonces seguiremos a donde nos lleve esa confianza». Y los llevaría a un lugar que nunca imaginaron. Una sala de tribunal donde un caso importante finalmente tomaría forma. El aire en la sala estaba pesado por la tensión. Los asientos de la galería estaban llenos de periodistas, familias y observadores legales, todos atentos al inicio de uno de los juicios más destacados en mucho tiempo. En el centro, el acusado, Richard Hale, estaba junto a su abogado, su expresión difícil de leer a pesar de las graves acusaciones en su contra. Parecía inquietantemente tranquilo, sus dedos golpeando rítmicamente la mesa de madera pulida de la defensa. Sentada junto a su madre, Emily Carter sostenía la correa de Rex con fuerza, sus pequeños dedos envolviendo la tela gruesa como si fuera su ancla. El pastor alemán estaba alerta a su lado, sus orejas en punta, su mirada fija en todo lo que pasaba a su alrededor, con una atención que tranquilizaba a quien lo viera. Sus ojos marrón oscuro estaban fijos en Hale, y de vez en cuando su nariz se movía como si oliera algo conocido en el aire. «Todos de pie», resonó la voz del alguacil por la sala mientras el juez, Mark Sullivan, entraba, su toga ondeando tras él. Tomó asiento en el estrado elevado, sus ojos atentos recorriendo el lugar antes de posarse brevemente en Emily y Rex. Ya había decidido permitir la presencia del perro de terapia, pero sabía que esa decisión no era del agrado de todos. «Antes de empezar con los alegatos iniciales», dijo Sullivan, su voz profunda y firme, «el tribunal escuchará argumentos sobre la presencia del animal de apoyo en este proceso». Michael Graves, el abogado defensor, se levantó con calma y ajustó su corbata. «Señoría», comenzó, su tono educado pero seguro, «entendemos el argumento de la Fiscalía sobre el apoyo emocional, pero la presencia de este animal es muy perjudicial. Un pastor alemán grande en la sala puede provocar una reacción emocional en el jurado que podría influir injustamente contra mi cliente. Solicitamos que el perro sea retirado durante los testimonios». Jenna Collins, la fiscal principal, se puso de pie al instante. «Señoría, Emily Carter tiene 7 años y ha pasado por un momento difícil. Ha sido diagnosticada con mutismo selectivo por lo que vivió. Rex no está aquí para llamar la atención, está como un apoyo médico necesario. Su presencia permite que Emily participe en este juicio sin estrés excesivo». El juez Sullivan se recostó, su rostro sin expresión. «Ya revisé los documentos presentados por el psicólogo infantil y el experto en comportamiento animal. El perro se queda». Un murmullo recorrió la sala, algunos de acuerdo, otros refunfuñando bajito. Graves apretó los labios, molesto pero sin ganas de insistir, y volvió a su asiento, lanzando una mirada rápida a Hale, quien seguía sin mostrar nada. El juicio arrancó de verdad. La fiscalía dibujó un panorama inquietante sobre las acciones de Hale, un patrón de comportamiento engañoso que llevaba años. Llamaron a testigos, incluyendo a la vecina mayor, Martha Jenkins, quien relató el momento tenso en que vio a Hale intentando convencer a Emily de acercarse a su camioneta.
Su voz tembló al describir cómo él había tomado el brazo de la niña antes de escapar al ser confrontado. Emily estuvo en silencio todo el tiempo, su pequeño cuerpo perdido en la gran silla de madera. Sus dedos a veces se movían en la correa, pero nunca la soltó. Cuando la tensión crecía demasiado, miraba a Rex, que se mantenía inmóvil, su calma sosteniéndola. Luego llegó su turno de testificar. Un silencio llenó la sala mientras Emily era guiada con cuidado al estrado. Sarah Carter caminaba con ella, su mirada protectora fija en su hija. La ayudó a sentarse antes de apartarse, aunque cada músculo de su cuerpo parecía querer llevarse a su pequeña lejos de ahí. Jenna Collins se acercó con suavidad, su actitud cálida. «Hola, Emily», dijo con una sonrisa amable. «Sé que esto puede dar un poco de miedo, pero recuerda que no tienes que decir nada si no quieres. Puedes asentir o mover la cabeza si te sientes más cómoda. Y si necesitas un descanso, solo avísanos». Emily no la miró, sus ojos clavados en la mesa, su respiración leve. Pero entonces, como si notara su inquietud, Rex apoyó su cuerpo suavemente contra su pierna. Ella bajó la mano y agarró un puñado de su pelaje. Lentamente, asintió. «Bien», dijo Jenna, manteniendo el tono ligero. «Emily, ¿puedes decirnos quién estuvo contigo en el patio ese día?» Emily dudó, sin levantar la cabeza, pero tras un momento largo, alzó el brazo lentamente y señaló directo a Richard Hale. La expresión del acusado no cambió, pero algo brilló en sus ojos, un leve apretón de su mandíbula. Graves se levantó de inmediato. «Objeción. A la niña le han mostrado imágenes de mi cliente varias veces antes del juicio. Esta identificación no es confiable». El juez Sullivan levantó una mano. «Denegada, el jurado decidirá la credibilidad del testigo». Jenna siguió. «Emily, ¿este hombre te dijo algo ese día?» La niña no habló, pero hizo un pequeño movimiento con la mano, una señal sutil. Era la misma que había usado antes, la que Rex entendía. El pastor alemán reaccionó al instante. Sus orejas se alzaron, sus músculos se tensaron y un gruñido profundo salió de su pecho. No era agresivo, era una advertencia. La reacción sacudió la sala. Incluso el juez Sullivan se inclinó hacia adelante, frunciendo el ceño. Graves se puso de pie otra vez, más firme. «Señoría, objeto, esto es puro teatro». Pero Sullivan no escuchaba. Miraba a Rex. El perro se había quedado completamente quieto, todo su enfoque puesto en Hale, como si detectara algo que solo él percibía. Era la misma reacción que tuvo cuando Emily vio a Hale por primera vez. El mismo instinto inmediato. Una idea cruzó por la mente de Sullivan. Se volvió a Jenna. «Señorita Collins», dijo, su voz cuidadosamente calmada. «¿Este animal ha tenido algún contacto previo con el acusado?» Jenna dudó. «No que yo sepa, señoría». Sullivan miró a la mesa de la defensa. «Señor Hale, ¿ha visto a este perro antes?» Por primera vez, Hale mostró emoción real. Sus dedos, que habían estado golpeando la mesa, se detuvieron de golpe. Sus dedos, que antes golpeaban tan tranquilos, ahora se cerraron en un puño. Se quedó callado. Entonces, los ojos de Jenna se abrieron de golpe al caer en cuenta de algo. Se giró hacia su colega y le susurró algo rápido. Segundos después, alguien del equipo de la fiscalía salió corriendo de la sala. «¿Qué está pasando?», exigió Michael Graves, perdiendo la paciencia. Jenna se enderezó, su rostro sin expresión. «Señoría, solicito un receso corto. Puede haber nueva evidencia relevante para este caso». El juez Sullivan la miró fijamente por un momento antes de asentir. Receso de 15 minutos. Mientras la sala se vaciaba, los susurros llenaron el aire, las especulaciones se extendieron como pólvora. ¿Acaso Rex había reconocido a Richard Hale? Y si era así, ¿de dónde? Algo le decía al juez Sullivan que la respuesta a esa pregunta lo cambiaría todo. El peso del caso presionaba al equipo de la fiscalía mientras surgían nuevos detalles. Richard Hale había sido vinculado oficialmente a varios casos de niños perdidos, pero sin el testimonio completo de Emily, el juicio estaba en un hilo. Lo que nadie esperaba, sin embargo, era que la clave para resolver el caso no vendría de la niña, sino del pastor alemán que nunca se apartaba de su lado. La mañana estaba fresca cuando el equipo de la fiscalía, liderado por Jenna Collins, presentó su siguiente moción para introducir nueva evidencia forense. Las muestras de tierra encontradas en la camioneta de Richard Hale habían sido analizadas, y los resultados apuntaban a un lugar muy específico, una cabaña aislada en los bosques del norte. El detective Jack Monroe
Con décadas trabajando en casos similares, sabía lo que esto podía significar. «Señoría», dijo Collins al juez Sullivan, «solicitamos un receso de 24 horas para seguir una pista crucial. Creemos que esta evidencia puede ser la pieza final para cerrar este caso». Michael Graves, el abogado de Hale, objetó de inmediato. «Señoría, esto no es más que una táctica para ganar tiempo. Mi cliente ya ha pasado por suficientes interrogatorios y no hay evidencia sólida que lo conecte con esa supuesta cabaña. Las muestras de tierra no prueban nada». La mirada firme del juez Sullivan silenció a Graves. «Moción aceptada», dictaminó. «La fiscalía tiene 24 horas. Se levanta la sesión». Tan pronto como el mazo golpeó, Monroe y su equipo se pusieron en marcha. Rex, el protector constante de Emily, fue llevado para la operación. Su reacción ante Hale había sido clara. Tal vez podía percibir algo que los humanos no veían. El equipo de búsqueda llegó a la cabaña solitaria a primera hora de la tarde. El lugar estaba inquietantemente silencioso, los árboles alrededor susurrando con el viento. Una capa gruesa de polvo cubría el porche, pero huellas leves hacia la puerta trasera sugerían actividad reciente. Rex fue el primero en reaccionar. Al acercarse a la cabaña, sus orejas se alzaron, su nariz se movió con atención, su cuerpo se tensó, la cola recta, los músculos listos como un resorte. Soltó un gruñido bajo, caminando inquieto en la entrada. «Este lugar no está bien», murmuró Monroe. «Rex sabe que hay algo aquí». El equipo avanzó con cuidado, preparados. Dentro la cabaña era sencilla. Una mesa, un catre, latas de comida vacías apiladas en un rincón. Pero entonces Monroe notó algo raro. El suelo de madera cerca de la pared trasera tenía una juntura extraña, una leve marca que no encajaba. Golpeó con los nudillos. Sonaba hueco. «Hay algo debajo», dijo. Con rapidez, los oficiales levantaron las tablas. Lo que encontraron los sorprendió. Una escalera angosta bajaba en espiral a un cuarto oculto. El aire se volvió frío y húmedo mientras descendían, la poca luz revelando algo inesperado. Objetos de niños, juguetes viejos, zapatitos pequeños, una mochila rosa desteñida. Y en el rincón más lejano, sola pero a salvo, estaba una niña. Emma Sullivan, de 10 años, había estado perdida por 6 meses. Su rostro estaba pálido, su ropa gastada, pero al ver a los oficiales, sus ojos se llenaron de lágrimas de alivio. «Ayuda», susurró, su voz ronca por el silencio. Rex reaccionó al instante, tirando de su correa, gimiendo como si sintiera que algo no estaba bien con esa niña. Monroe corrió hacia ella, asegurándose de que estuviera bien y levantándola en sus brazos. «Estás a salvo ahora», le aseguró. «Te tenemos». Emma se aferró a él, su cuerpo frágil temblando. La búsqueda había terminado, pero aún había trabajo por hacer. De vuelta en el juzgado, la noticia del hallazgo de Emma se extendió rápido. La galería estaba llena mientras Collins se preparaba para el golpe final contra Hale. El juez permitió que el descubrimiento de Emma se presentara como evidencia, junto con la muestra de tierra que conectaba la cabaña a su camioneta. «Señor Hale», dijo Collins, su voz cortante como acero, «¿cómo explica la presencia de una niña perdida en un lugar ligado directamente a usted?» Por primera vez Richard Hale pareció nervioso. «Yo no sé de qué están hablando», tartamudeó. Jenna insistió sin dudar. Sus pruebas estaban en la camioneta, las llantas coinciden con las huellas afuera de la cabaña, y lo más importante, Emma Sullivan está a salvo, lo que significa que puede contar lo que pasó. Esas palabras pesaron en la sala. Una sobreviviente significaba una testigo que podía desarmar su defensa sola. La calma cuidadosamente construida de Hale empezó a derrumbarse. Su abogado le susurró algo al oído con urgencia, pero estaba claro que estaba acorralado y que el peso de la verdad lo estaba alcanzando poco a poco. Y entonces pasó otra vez. Rex, que estaba echado a los pies de Emily, levantó la cabeza de repente. Sus ojos se entrecerraron mirando a Hale. Su pelaje se erizó. Un gruñido profundo vibró en su pecho. La sala quedó en silencio mientras el pastor alemán daba pasos lentos y firmes hacia adelante, su mirada fija en el acusado. Era una mirada que mostraba que lo reconocía. Hale se estremeció. Todos lo vieron. El hombre que había mantenido su actitud arrogante durante todo el juicio ahora estaba claramente nervioso, sus manos agarrando el borde de la mesa. Se giró hacia su abogado, murmurando algo con urgencia, y luego, con una voz apenas audible, dijo:
Quiero cambiar mi declaración. Un jadeo colectivo llenó la sala. La mirada del juez Sullivan se endureció. Señor Hale, ¿está diciendo que desea declararse culpable? Todos contuvieron el aliento. Hale suspiró tembloroso. Sí. El final repentino del juicio sacudió al país. Richard Hale fue sentenciado a pasar el resto de su vida en prisión sin posibilidad de libertad condicional, su condena sellando el destino de un hombre que había causado problemas a familias durante años. Pero los verdaderos héroes del caso no fueron solo los abogados o los detectives. Fue una niña de 7 años que encontró su valentía y un perro que nunca se rindió con ella. En los días después de la sentencia, Emily habló por primera vez en semanas. Sosteniendo el rostro de Rex con sus pequeñas manos, susurró: «Gracias». Sus padres lloraron, sabiendo que su hija por fin estaba empezando a volver a ellos. Y mientras Rex movía la cola, rozándola suavemente con su hocico, estaba claro que algunos lazos eran irrompibles. No importaba cuán oscuro se pusiera el mundo, siempre habría quienes estuvieran dispuestos a enfrentar los retos, incluso si caminaban en 4 patas. This is an artistic and fictional creation intended for both entertainment and educational purposes. Any resemblance to actual people or events is purely coincidental. Some scenes and dialogues in the video are part of a dramatized performance and incorporate elements of grotesque, satire, and exaggeration. The creator stands against discrimination, violence, and hatred. This channel fully complies with YouTube's policies and does not infringe upon copyright laws.